Muchas gracias por su pregunta. Le voy a dar la palabra a Alex. A ver, Alex, ¿qué comentario tiene sobre los beneficios del ingreso y la transferencia hacia esta modalidad de las 24 horas? Me parece que es importante reconocer que no necesariamente tenemos como planeta no hemos elegido entrar en este camino, sino que está ocurriendo naturalmente por el desarrollo económico paralelo que está ocurriendo entre los países. Y yo creo que usted ha hecho una observación muy clara y muy buena. No estamos manejando este cambio y se podría manejar el cambio de una manera de una buena manera. Y en muchos casos hay gente que está quedando perjudicada por esto, de tal manera que, por ejemplo, hay lo que es la explotación laboral en muchos países. Eso es un problema que hay que resolver y las presiones, estas son presiones que los países industrializados tienen que resolver y enfrentar porque tienen unos horarios muy fuertes, muy ambiciosos de producción y están realizándose abusos y explotación a nivel laboral. Así que esto es un problema social y económico que resolver y que afrontar. Ahora viene otro comentario sobre el mismo tema. Me parece que esto es una pregunta obviamente política y me parece que también hay que cuidarla porque puede funcionar, puede ser arma de doble filo. Cuando se eliminan algunas barreras a la sociedad de 24 horas, algunos de los países pobres sí pueden ingresar y participar más en esa economía desarrollada, pero también da lugar a una explotación mayor y eso, por supuesto, es un tema político y hay que cuidarlo. Esta pregunta nos llega de Medellín, Colombia. Fenalco, adelante. Buenos días. En la actualidad son muchos y cada vez más rápidos los avances tecnológicos cuyo objetivo es minimizarle el tiempo al hombre en sus tareas. Sin embargo, sucede todo lo contrario, pues dicho adelanto ha puesto al hombre a disposición de la empresa las 24 horas, ya que puede contar con su oficina virtual, por ejemplo, y todo con miras a prestar el mejor servicio al cliente. ¿No estará ello en contra de la calidad de vida del talento humano? Muchas gracias. Muy bien, esa pregunta maravillosa. Vamos a ver cómo hacemos un comentario breve a una pregunta tan interesante. Vamos a ver si la dividimos nuevamente esta pregunta para tener comentarios. Bueno, esto sería fascinante hablar solamente sobre este tema. De hecho, creo que hay dos caminos, vías por las que las organizaciones pueden llevar a sus empleados ahora que vamos pasando a esta modalidad de las 24 horas. Servicio 24 horas, ¿qué es lo que implica? Unas respuestas innovadoras, creativas, para los retos que se enfrenta uno en los trabajos. Si los trabajadores, los obreros, el personal es creativo, entonces puede elegir las soluciones adecuadas. Sobre la calidad de vida vamos a comentar ahora. Esto es muy importante. Creo que es crítico que los gobiernos y los empleadores del sector privado entiendan que hay un peligro inminente aquí y es un peligro innegable en que se afecta adversamente la calidad de vida de los seres humanos y los gobiernos tienen que también reconocerlo. La siguiente llamada llega de la Universidad de... Voy a tratar de pronunciar esto adecuadamente. Nezahualcóyotl. Adelante, Universidad Tecnológica, y les pido disculpas por mi mala forma de pronunciarlo. A ver, adelante, México. Buenos días, gracias. La pregunta es la siguiente. Cuando se está generando un cambio a una sociedad de 24 horas, la adaptación de las estructuras organizacionales, tanto de empresas o empresas de servicios, la única alternativa que tenemos es ampliar nuestros horarios de trabajo a una sociedad de 24 horas, o los podemos adaptar dándole un giro a lo que va a ser el entorno de esta empresa y adaptándolo a diferentes horarios. Gracias. Muy bien, la adaptación. Michael, ¿cómo puedes comentar un poco más sobre esta forma de ampliarnos y de crear esta sociedad de las 24 horas? Creo que es inevitable
que las empresas y los países entren a esta modalidad y hay que adaptarse para sobrevivir. Es una de las leyes, lamentablemente es una de las grandes presiones de la globalización que nos va a llevar a un servicio de 24 horas, porque en el globo hay distintas horas y es globalizado, pero es necesario hacer la transición más suave. Creo que eso es lo que decía nuestro amigo de México. Ahora, una pregunta que nos llega de Costa Rica, San José de Costa Rica, Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. Adelante. Se perdió la llamada. ¿Aló? Adelante. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo van a hacer una sociedad de 24 horas? ¿Cómo va a afectar la cantidad de horas de trabajo individuales? Menos tiempo libre en el futuro. ¿Y cuál es la relación entre la sociedad de las 24 horas y el tiempo libre que va a tener la persona para divertirse o para el ocio en general? Esta pregunta la vamos a tomar brevemente y aquí vamos a hablar de las 24 horas y el tiempo de ocio necesario para todo ser humano. Bueno, creo que el experto es Michael en este tema, pero en Estados Unidos tenemos, en las últimas 2 décadas, hemos visto que la gente trabaja más y pasa menos tiempo dedica menos tiempo al ocio, a relajarse, a divertirse. Y vamos a ver que, por supuesto, esto hace mella en el tiempo necesario para el ocio y hay que ver qué se hace. Dígame, Michael, si hay diferencias regionales en cuanto estamos hablando de ciertas partes del mundo, aparte Estados Unidos y otras partes del mundo, ¿cómo se afectan? ¿Cuáles diferencias hay? Bueno, en distintos países hay distintas formas de manejar esto. Creo que una de las tendencias globales, o de las muchas tendencias, es esa percepción de que se está estrangulando el tiempo de ocio y de diversión. Yo creo que las ventajas que ofrece la sociedad de día y noche también les va a permitir a la gente flexibilidad y saber cuándo van a poder darse ocio y cómo van a dividir el tiempo entre el trabajo y el ocio, y lo van a poder hacer. Gracias por las preguntas. Ahora vamos con el segundo módulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo he tenido especial interés en lo que el concepto de la sociedad de 24 horas significa para un ejecutivo de una empresa, de una institución educativa, de una dependencia de gobierno. Yo estoy convencido que las implicaciones son más amplias y urgentes de lo que muchas personas piensan. Creo que todos sabemos que la sociedad de 24 horas significa que algunas organizaciones necesitan operar turnos múltiples, inclusive algunos de noche, para satisfacer el apetito de sus mercados. Por ejemplo, muchos fabricantes de ropa, zapatos, componentes de auto y productos electrónicos se encuentran ya con la realidad que tienen que operar horarios más largos para satisfacer la demanda en sus mercados internacionales. Al mismo tiempo, están encontrando que los clientes en el extranjero, frecuentemente grandes corporaciones multinacionales que buscan proveedores por todo el mundo, exigen precios cada vez más baratos, mejor calidad y tiempos de entrega más cortos. Lo mismo sucede en otro tipo de organizaciones. Recientemente hablaba con el director de un instituto en México con participación de gobierno que reconoce la necesidad de incrementar fuertemente su productividad, aun si esto le significara el cambiar algunas de las maneras tradicionales con que han venido operando. Por ejemplo, el instituto de referencia tiene varios niveles directivos, varios de los cuales tienen la flexibilidad y la innovación. El director está ya comenzando a estudiar el funcionamiento de otras organizaciones similares en Estados Unidos y Europa, puesto que todos son parte de una más amplia comunidad científica internacional. Sus investigaciones son utilizadas por gente en todo el mundo y de hecho muchos de sus empleados son científicos visitantes de otros países. Ellos ya no pueden darse el lujo de ser una organización rígida y abultada a nivel directivo, pero los cambios les van a ser difíciles llevarlos a la práctica. He considerado para este proyecto de asistencia un horizonte realista de implementación de 3 a 5 años, así que la globalización está ya afectando a todas las organizaciones, no solo a las empresas privadas. Para muchos fabricantes, la sociedad de 24 horas se ha convertido ya en buenas oportunidades de negocios para exportar sus productos, excepto que estas oportunidades les están llegando con muchos problemas y presiones. Tienen ellos que incrementar su producción, bajar precios e instrumentar largos y múltiples turnos de trabajo. Y tienen que estar listos para reequiparse o producir nuevos productos con horarios más cortos que nunca.
Por supuesto que es difícil encontrar, entrenar, recompensar y retener buenos trabajadores bajo estas circunstancias. Pero la parte más difícil es simplemente lograr que su gente enfrente con éxito los cada vez mayores retos y le ayude a incrementar su desempeño por encima de sus competidores. El cambio gradual hacia un reloj de 24 horas dentro de su organización, o por lo menos en su área de trabajo, crea algunos problemas logísticos prácticos que definitivamente tendremos todos que resolver. Una de las medidas claves que busco en las organizaciones que tengo como clientes es el grado de traslape entre las personas que necesitan colaborar para desempeñar su trabajo bien. Un traslape es cuando varias personas están disponibles una para la otra en el mismo momento y lugar. El traslape permite que las personas aprovechen los beneficios de la cooperación y esto es un elemento central para las organizaciones exitosas en todos lados. Si las personas no se traslapan mucho, no pueden comunicarse libremente, compartir sus ideas, conocimiento e intuición o ayudarse a resolver sus problemas. Tampoco pueden resolver los retos de problemas inesperados o de nuevas oportunidades creativas. Es por esto que el traslape es una fuerza escondida detrás de muchas cosas buenas que suceden en una organización. Por ejemplo, los directivos que más se traslapan con sus trabajadores probablemente lograrán tener más empleados, más ampliamente motivados, que aprenden rápidamente y que se mantienen enfocados hacia sus tareas claves. Y los directivos que tienen menos traslape con su personal siempre tendrán a generarse más problemas en áreas tales como rotación de trabajadores, hábitos de trabajo, ética e ineficiencia. Así es que algo tan simple como el traslape del tiempo de los directivos con sus empleados puede afectar muchos aspectos de su desempeño humano y organizacional. Por esta razón, una empresa de Estados Unidos como RF Microdevice ha venido experimentando con diferentes horarios de turnos en su nueva planta de semiconductores. Los gerentes trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero la planta necesita operar por lo menos 12 horas al día para ser viable económicamente. ¿Cuál será el mejor horario para la planta? Una buena idea es tenerla abierta desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo cual evita las horas pico tradicionales, para que los trabajadores puedan transportarse y también maximice el traslape con el personal gerencial y de oficina. El instituto del cual ya les hablé no necesita turnos múltiples, pero podrá tener que enfrentarse pronto a ese problema de traslape a medida que reduzca sus niveles directivos y fomente más innovación e iniciativa. La amplitud de control inevitablemente será mayor para cada directivo a medida que haya menos capas de mando. Eso significa que un directivo que alguna vez necesitaba comunicarse con solo 5 o 6 empleados, tendrá ahora que comunicarse con 15 o 20. A menos que encontremos formas creativas para incrementar el traslape natural, la comunicación se reducirá dramáticamente en un momento en que la organización en realidad necesita más comunicación y no menos. Cuando el traslape es mínimo, los empleados se quejan de no tener buen acceso a información y ellos dicen que sus directivos no se comunican bien con ellos. ¿Y saben ustedes algo? Esto es exactamente lo que la mayoría de los trabajadores dicen ahora. De hecho, en una encuesta reciente, los trabajadores en Estados Unidos dijeron que su máxima prioridad al buscar trabajo era tener el amplia y honesta comunicación. La realidad es que en general no existe una buena comunicación con los niveles gerenciales. Y en mis muchos estudios sobre creatividad y motivación en el trabajo me he encontrado con que también hay muchos otros retos de comunicación. Por ejemplo, muchos empleados consideran que los directivos no escuchan sus ideas y los describen como personas sin capacidad de entender y sentir simpatía. Así que ya estamos viendo problemas serios en cómo se comunican directivos y trabajadores. Y habrá más problemas a medida que la sociedad de 24 horas presione a su organización y reduzca sus traslapes, a menos que todos hagamos un esfuerzo por construir nuevos y mejores canales de comunicación. Y la comunicación abierta es la clave para una administración motivacional efectiva. En Estados Unidos hemos comenzado a realizar bastante más esfuerzo de entrenamiento de supervisores en destrezas de comprensión, colaboración, motivación y trabajo en equipo. Estas destrezas interpersonales son cada vez más importantes en la economía de 24 horas. Yo también estoy experimentando con varias formas de reunir a las personas a través de nuevos modelos de uso de espacio y tiempo. Áreas comunitarias de oficina, mesas de trabajo en equipo y sesiones de planeación y entrenamiento simultáneo son el tipo de cosas que ayudan a crear traslapes. Cuando surgen problemas o presiones de trabajo y se necesita que las personas innoven y resuelvan problemas, es cuando más se valora un ambiente de alto grado de traslape. Si esto último no existe, de seguro surgirán más problemas, sobre todo conflictos interpersonales y quejas de cómo uno trata al otro. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene que agregar turnos o hacer que los empleados trabajen horarios extendidos o irregulares? Bueno, los traslapes se reducen. ¿Qué pasa cuando usted elimina niveles directivos y se convierte en una organización más horizontal? Esto también reduce los traslapes. ¿Y qué pasa cuando sus operaciones se fragmentan a medida que se agravan
nuevos sitios de trabajo o acuerdos de colaboración con otras organizaciones, se reducen los traslapes. Yo he visto que en algunas organizaciones recién creadas la gente trabaja durante meses o años sin tener traslapes. Las interacciones naturales y normales entre las personas se pierden entre sí. Lo mismo sucede con el creciente uso de las nuevas tecnologías de comunicación y el transporte masivo. Las personas que trabajan en el mismo tipo de actividades pudieran estar en diferentes países y zonas de tiempo y trabajar para diferentes empleadores. A menos que usted se esfuerce, nunca se traslapará con nadie más. Me inquieta un tanto lo que yo veo como impacto de la sociedad de 24 horas sobre la cultura empresarial alrededor del mundo. El cambiar la estructura y estrategias de la organización para adaptarse a las exigencias de la sociedad de 24 horas será necesario sin duda. Pero también esto creará una serie de nuevos retos humanos que tendremos que atender antes de que se produzcan serios daños en nuestras organizaciones. Como siempre, yo encuentro que los problemas y presiones de alta gerencia siempre se filtran para impactar finalmente a las personas. Las organizaciones pudieran parecer simplemente como montones de recursos financieros al analizar a través de sus estados contables, pero en realidad ellas son meramente agrupaciones de personas. Es decir, personas que hacen trabajo y tienden a agregar el valor realizado. Por esta razón, para verdaderamente entender las consecuencias de cualquier tendencia, incluyendo una tan importante como la sociedad de 24 horas, tenemos que ver el impacto humano de esa tendencia. En mi actividad profesional yo trabajo mucho alrededor de la motivación y el desempeño de los empleados. Por ejemplo, acabo de publicar un nuevo libro en el que describo mi enfoque para motivar y recompensar al trabajador para obtener el máximo desempeño posible de él y los procesos a los que contribuye. Yo he encontrado, como lo digo en mi libro, que casi todos los directivos subestiman grandemente la importancia de cómo se sienten los empleados. Si las personas se sienten bien respecto a su trabajo, ellos hacen un buen trabajo. Pero se les puede motivar a niveles de desempeño excepcionales cuando los fundamentos emocionales adecuados van detrás del desempeño. Si ellos se sienten neutrales o negativos con respecto a esto, su desempeño será mediocre o pobre. Como también lo digo en mi nuevo libro, usted no puede motivar a las personas hasta que ellas se sientan bien con respecto a su trabajo. Solo porque se presenten a trabajar, usted no puede suponer que estén listas para realizar un trabajo excepcional. A menos que usted trate a su personal mejor que el promedio. ¿Por qué tienen ellos que realizar un trabajo mejor? Si su personal no está haciendo su trabajo mejor que en promedio, ¿cómo usted puede esperar que su organización se desempeñe mejor que en el promedio? Todo se reduce a su gente. Y ahora les quiero hacer notar un descubrimiento verdaderamente interesante desde la perspectiva de un directivo. Viene la firma consultora Surcon International, la cual me ayudó para las investigaciones de las que escribí en mi libro. En diversos estudios de empresas de Estados Unidos, América Latina y el Japón, que incluyeron entrevistas con millones de empleados, encontramos que la motivación del trabajador contribuye entre un 40 y 50% de la variación de las utilidades. ¿Cómo sabemos esto? Porque hemos realizado un análisis estadístico con una base de datos que incluye información tanto sobre actitudes de personal como desempeño de utilidades por organización. Esta base de datos incluye una gran variedad de tipos de organizaciones de diversos países y los hallazgos son generalizados. Quiero aclarar aquí que la literatura académica sobre actitudes del trabajador no siempre respalda esta fuerte relación entre actitudes y utilidades. Por esto es en razón de que la mayoría de los estudios académicos publicados solo se enfocan hacia el grado de satisfacción de los empleados. Y la satisfacción por sí sola no es un buen factor predictor de desempeño organizacional, ya que los empleados pueden estar satisfechos por muchas razones. Algunos pudieran estar satisfechos porque están siendo retados para desempeñarse bien, mientras que otros están satisfechos porque no están siendo retados. Estos últimos están contentos porque no se les está empujando lo suficiente. Así es que cuando yo afirmo que las actitudes del trabajador predicen y empujan la generación de utilidades, no me refiero a las medidas de actitud típicas que son populares hoy en día. Más bien me refiero específicamente a la medición de variables que sabemos que son vitales para un buen desempeño. Me refiero a medidas como el deseo de trabajar y el compromiso organizacional del empleado, así como sus actitudes hacia los directivos. ¿Piensan los empleados que sus directivos son justos y sensibles? ¿Consideran los empleados que sus directivos fomentan un alto grado de estructura y soporte a las nuevas tareas de trabajo? Cuando usted encuesta las actitudes de los empleados con respecto a variables como esta, usted encontrará que puede predecir fácilmente el nivel de desempeño y las utilidades de la organización, ya sea que usted necesite mayor productividad, rentabilidad, calidad u otros resultados. Este tipo de actitudes tienen una gran influencia sobre todos ellos. Y también podrá identificar áreas, problemas específicos como son atendidos adecuadamente con cambios de estilo o estrategia directa,
producirán también un mejor desempeño organizacional. Así es que tenemos que tener siempre presente que el cómo se sienten los empleados con respecto a su trabajo afecta aproximadamente la mitad de la variación en sus resultados o cumplimiento de metas. Muchos directivos se sorprenden al saber qué tan fuerte es el impacto de su personal sobre los resultados de la organización. En la práctica, el factor humano es bastante más importante que lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos y no le dedicamos el tiempo que deberíamos pensando en él. Por cierto, los interesados pueden encontrar más información sobre este tema y un curso de autoestima gratis en mi sitio web streetwisemotivation.com. Ahora podrán entender por qué estoy tan interesado en el impacto de la sociedad de 24 horas sobre las personas en una organización. ¿Ayudará o afectará negativamente esta tendencia a la motivación básica en el trabajo? ¿Empujará o reducirá la productividad? La pregunta de fondo para ustedes es, ¿cuál será el impacto de la economía de 24 horas sobre su personal y su desempeño en el trabajo? Pero esto realmente necesita subdividirse en dos preguntas íntimamente relacionadas. La primera pregunta es obvia y ya he hablado sobre ella. ¿Cómo afectará la economía de 24 horas el ambiente de trabajo en el que su personal funciona? Por ejemplo, si es cierto que gradualmente reduce los traslapes entre las personas en su organización, habría un impacto negativo significativo sobre su ambiente de trabajo. Y si identificamos y aceptamos este impacto, podemos entonces decidir si queremos tratar de compensarlo. Otro ejemplo es la posibilidad que ya se mencionó de que las horas de trabajo choquen contra los ritmos biológicos naturales, haciendo a las personas menos productivas. Para serles honesto, este tipo de aspectos no son los más interesantes para mí. Yo estoy más interesado en saber cómo la economía de 24 horas está cambiando los factores de éxito para las organizaciones y las personas que trabajan en ellas. Hasta ahora hemos supuesto que el trabajo mismo seguirá siendo igual en la nueva economía de 24 horas y que solo la temporalidad y la organización del trabajo cambiará. Pero este no es un supuesto muy adecuado. Existen muy buenas razones para suponer que la naturaleza del trabajo mismo está ya cambiando y debe cambiar aún más. Así es que una pregunta más importante es, ¿cuáles retos nuevos podría su personal enfrentar como resultado de los principales cambios generados por nuestra ansiedad de llegar a ser una economía global de 24 horas? Es decir, es posible que los requerimientos de su trabajo cambiarán aún más que los factores de ambiente en su trabajo, en cuyo caso tendremos que desempeñar un tipo de trabajo completamente diferente para tener éxito. ¿Qué tipo de trabajo necesita que sea desempeñado por su personal? ¿Es probable que sus requerimientos de desempeño cambien? Sí, por supuesto que sí. Los requerimientos de trabajo están cambiando significativamente en razón de los cambios del ambiente operativo en nuestras organizaciones. Aunque su personal trabaje todavía a horas regulares, las cosas que ahora necesita hacer en su trabajo están cambiando. ¿En qué sentido? Para contestar esta pregunta tenemos que ver el cómo la economía de 24 horas, con el creciente nivel de competencia que genera, tiende a afectar los requerimientos estratégicos de su organización. La competencia global es consecuencia natural del cada vez mayor y más rápido transporte y comunicación que tenemos. Y el simple hecho de que la población continúe creciendo alrededor del mundo agrega también las presiones que incrementan los niveles de competencia. Cada vez hay más y más clientes y competidores potenciales por ahí en el ambiente económico de su organización. Y también existe otro importante factor de cambio en la economía de 24 horas, la tecnología. Existe buena evidencia que los ciclos de vida de los productos se están haciendo cada vez más cortos. Usted puede contar con la seguridad de que su producto, servicio, proceso de manufactura o tecnologías de distribución pronto quedarán desactualizados. La tecnología dentro de nuestra nueva sociedad de 24 horas mantiene una gran presión sobre nosotros y nos obliga a todos a competir a un nivel más alto de lo que a veces quisiéramos. En la economía de 24 horas las organizaciones operarán en lo que el profesor Igor Ansoff de la United States International University ha caracterizado como un alto grado de turbulencia. Con esto, él se refiere a que nuestras organizaciones se enfrentarán a mercados complejos, que el futuro será muy diferente al pasado y que será muy difícil visualizar el camino a seguir claramente. Estos tres factores en su conjunto producirán un gran número de sorpresas para todas nuestras organizaciones. Hoy en día casi todos los negocios se enfrentan a un creciente nivel de turbulencia. Según los extensos estudios del Dr. Ansoff sobre los factores de éxito en empresas y organizaciones gubernamentales alrededor del mundo, solo hay una manera eficaz de administrar un ambiente turbulento. Tenemos que ser más emprendedores, innovadores y creativos.
Las organizaciones que se comportan más creativamente encuentran siempre la manera de obtener ventaja y utilidad de las sorpresas. Las organizaciones tradicionales, con su gran énfasis en estabilidad y eficiencia, eventualmente sucumben dentro de ambientes altamente turbulentos. Por lo tanto, para lograr éxito en la economía de 24 horas con la creciente competencia e índice de sorpresas, necesitaremos que nuestras organizaciones funcionen más creativamente. Tenemos que hacernos más flexibles y sagaces. La organización tiene que crear su propio ambiente y sorprender a todas las demás. Yo me supongo que porque creo en estos conceptos, las organizaciones me siguen llamando para ayudarles a destruir sus barreras contra la creatividad e innovación. Frecuentemente encuentro que las empresas están frustradas porque sus directivos y trabajadores no son nada buenos para ser creativos. Existe una clara falta de innovación, así como incapacidad para generar nuevos y mejores enfoques productivos en la mayoría de las organizaciones de hoy. Inclusive, cuando muchas organizaciones aplican entre sus empleados un cuestionario de evaluación de creatividad personal que he tenido el gusto de desarrollar, usualmente descubren que su personal está sujeto a muchas barreras y obstáculos que los hacen no ser creativos. Identificando estas barreras, los directivos pueden comenzar a destruirlas y gradualmente ir elevando su capacidad de innovación. ¿Estará su personal listo para ayudarle a alcanzar esta meta de crear una organización innovadora que tendrá gran éxito en una economía turbulenta de 24 horas? Me temo que no, porque esta meta estratégica exige una serie de nuevos y difíciles requerimientos de trabajo. Específicamente, esto requerirá que los empleados sean creativos e innovadores, tanto a nivel individual como en equipo, adaptables y flexibles frente a los cambios, automotivados para que constantemente procuren nuevos retos y oportunidades, y altamente maduros emocionalmente para que puedan manejar las responsabilidades de ser creativos, adaptables y automotivados. Cuando visito organizaciones para estudiar la motivación e innovación del personal, frecuentemente me encuentro con directivos que se quejan de que sus empleados no saben nada de esto. Quizás ustedes sientan lo mismo con respecto a su personal. ¿Tendrá nuestro personal inseguridad para intentar una nueva y mejor idea o para innovar? ¿Están ellos acostumbrados a esperar a que alguien les diga qué hacer en lugar de tomar iniciativa? ¿Resisten ellos a un cambio en lugar de hacer los cambios ellos mismos? ¿Prefieren ellos seguir haciendo las cosas de la manera acostumbrada en lugar de aprender nuevas? ¿Parecen ellos no tener la madurez emocional necesaria para hacerse cargo de su propio destino y desde la organización? Si todo esto es así en su organización, entonces usted tiene una fuerza de trabajo muy típica. No hay nada de malo en esto, pero sí significa que usted urgentemente necesita comenzar a desarrollarla en una mejor fuerza de trabajo que esté lista y dispuesta para llevarlo a usted con éxito hacia la nueva economía de 24 horas. ¿Cómo puede usted ayudar a sus compañeros a hacer la importante transición de estar mirando el reloj seguido a ser innovadores? ¿Cómo puede usted desarrollar una fuerza de trabajo tradicional en una más apropiada a una economía global altamente turbulenta? Bueno, una cosa sí es segura. Usted no puede simplemente hacer a un lado a sus empleados actuales y contratar a todos nuevos. El comportamiento de su personal es en gran medida función de cómo se le administra. Por lo tanto, traer a nuevas personas no cambiará el comportamiento de su fuerza de trabajo. Mientras usted opere su organización de la misma manera que lo viene haciendo, obtendrá los mismos resultados de siempre de su personal. Esta es la mala noticia, pero también es buena noticia. Quiere decir que usted no tiene que enfocarse hacia cambiar su personal, lo cual es algo muy difícil de hacer. Más bien, usted se puede enfocar a cambiar la forma en que usted lo administra. Y enseguida, como respuesta, ellos cambiarán también su comportamiento. Mi trabajo sobre creatividad y motivación me ha llevado a entender que existen básicamente dos caminos fundamentalmente diferentes para administrar. Ustedes están probablemente ahora en el camino que yo llamo de resistencia, y para hacer el cambio al tipo de organización que puede beneficiarse más de una economía de 24 horas, ustedes necesitan adaptarse de ese camino de resistencia y tomar el camino que llamamos de la motivación. ¿Qué significan estos términos? Bueno, el camino de resistencia es cuando usted empuja a su gente hacia arriba de la montaña. Y el camino de motivación es donde ellos corren hacia arriba de la montaña, jalándolo a usted detrás de ellos. Las organizaciones tradicionales siempre utilizan estilos de administración orientados hacia la resistencia. Ellas controlan el comportamiento, motivan a las personas a desempeñarse con base en recompensas o evitar castigos. En el camino de la resistencia usted aplica presión para obtener su desempeño, más presión, más desempeño. Relaje por un momento la presión y el desempeño cae.
Todo lo cual pudiera estar bien si ya se está obteniendo suficiente productividad del personal, pero cuando se necesita que las personas sean más flexibles, creativas, imaginativas y emprendedoras, el camino de la resistencia no es el adecuado. Los empleados en el camino de la resistencia no ven oportunidades, sino más bien problemas. Su vaso está siempre la mitad vacío. Es por eso que resisten presiones para desempeñarse mejor o cambiar. Su actitud mental básica es negativa. Ellos piensan que todos estamos unos contra los otros. Nunca son realmente jugadores en equipo. Están motivados por factores intrínsecos o externos. Son buenos solo para realizar tareas rutinarias y repetitivas que pueden ser controladas rígidamente. El problema es que cada vez habrá menos y menos de este tipo de tareas de trabajo en la economía de 24 horas. En contraste, los trabajadores en el camino de la motivación son optimistas. Sus vasos están siempre mitad llenos, no mitad vacíos. Ellos ven cada problema como una oportunidad. Desean aprender, crecer, cambiar y subir a nuevos